Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo. Además de Puerto Rico, el mundo, donde está la diáspora puertorriqueña que siempre nos acompaña y hace patria puertorriqueña donde quiera que se encuentren. Hoy es jueves 12 de mayo del 2022. ¿Y en qué palo es noticia hoy? Vamos a tener una vez más a la compañera comunicadora Brenda Reyes Tomasini, porque yo creo que Brenda tiene mucha necesidad de hablar de lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico desde el punto de vista de la comunicación estratégica y la estrategia de comunicación. La semana, o realmente las últimas 2 semanas, a partir de que el pasado miércoles bajara una information o una acusación, una querella de la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, que inmediatamente hizo alegación de culpa por esa querella, quizás uno de los cooperadores más importantes en cualquier investigación que haya tenido las autoridades federales en Puerto Rico, y que vinculan allegados a la campaña, en este caso del gobernador hoy del 32%, en entonces candidato a la gobernación y candidato a una primaria, Pedro Pierluisi Urrutia. Todo eso se da en el contexto de un partido de gobierno, Partido Nuevo Progresista, que ha tenido serios problemas para gobernar desde el día 1, por no solamente los lastres de la corrupción, por la corrupción que ha habido incluso en el momento en que el gobernador asumió la posición el 2 de enero del 2021. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de dónde está Jennifer González, qué ha pasado en la estrategia del gobierno y en la estrategia del partido político, si alguna, para manejar el tema de la corrupción y otros temas y cabos sueltos en la esfera pública por estos días. Bienvenido una vez más, amiga. Yo estoy fuera. Es al revés a veces, pero esta vez sí es al revés. Yo estoy fuera del estudio y Brenda está en el estudio. Hola, Carmen Enita. Pues mira, sí, aquí estoy en Bonita Radio. Soy yo la que está hoy en el estudio. Buenas tardes, bonitos y bonitas. Encantadísima de estar nuevamente por aquí, por Bonita Radio. Tenemos mucho que hablar, Carmen. Estas 2 semanas han sido fatales. Cargadísimas. Fuerte, definitivamente son semanas en que realmente poco menos, hoy se cumplen 7 días de que está pasando todo lo que está pasando, los 2 alcaldes acusados, etcétera. Yo creo que por donde debemos empezar es por lo menos que se ha hablado en los diferentes medios de comunicación, y es la presencia o no presencia de Jennifer González en todo lo que está ocurriendo en el Partido Nuevo Progresista, pero que está ocurriendo también en el gobierno de Puerto Rico, porque son partidos de gobierno desde el Ejecutivo. Jennifer González no solamente no ha salido contundentemente a hablar de lo que está ocurriendo, es que cuando sale montada en un carro que lo utilizan ahora
jóvenes, porque realmente esos carros que no son carros, que son como una bicicleta grande, que de hecho no deberían estar corriendo, en Estados Unidos no los dejas correr, en Puerto Rico los permiten, los famosos CAM, salen montadas en ese CAM con el alegado novio y con una música a todo lo que da de lo que es la música tradicional para ciertos grupos de población, evidentemente 18 años o más, y personas que yo me imagino, por lo menos desde donde yo lo estoy mirando, es que Jennifer González ha entendido que ahí está su core de votos para tratar no solamente de llegar a la gobernación si hubiera una primaria, llegar a la gobernación en una elección general. ¿Cómo tú ves la participación de Jennifer con esas presencias esporádicas en el mundo mediático en este momento? Bueno, pues mira, hay que partir de la premisa que el silencio comunica. El silencio es bien ensordecedor, ¿verdad? Por ser paradójica. Es altamente ensordecedor. Y te explico, ella sí tiene una estrategia. Vis a vis que el gobierno del 32% no tiene una estrategia. La comisionada residente Jennifer González sí tiene una estrategia muy organizada. Sabemos quiénes están detrás de esto, comunicadores profesionales que trabajan con ella. Tenemos la estrategia de la distracción. Esto parece sacado de un libreto de Chomsky. Noam Chomsky, el pensador. Mira, eso de ella irse con el novio para Camuy es promocionar un restaurante, pasarla bien, pasarla bonito. Yo soy como el pueblo de Puerto Rico, mientras el país está cayéndose en cuatro cantos, hay un descalabro, hay serias acusaciones contra miembros de su propia colectividad y personas quienes ella abiertamente en sus redes sociales en otros momentos indicó que eran grandes amigos, muy amigos de ella, como por ejemplo el alcalde de Aguas Buenas, que en el caso de él, ella tiene, creo que yo saqué 4 comunicaciones en las redes sociales, donde, y lo están viendo en pantalla ahora mismo, donde ella indica que esto tenía que cambiar, que ser el hombre, y llegó. Y estamos hablando que ella ha apoyado a este candidato desde las elecciones, no las del 2020, las del 2016. O sea, y de repente ella no lo conoce, ella está muda, ella no habla de lo que está pasando. Bueno, ese silencio ensordecedor me deja entrever que ella busca alejarse de estos candidatos para eventualmente ella lanzar su candidatura a la gobernación. Sabemos que el gobernador no llega al año 2024 o no llega por acusaciones, ¿verdad? No tenemos una bolita para vaticinar. Claro. ¿Verdad? Pero un análisis de la comunicación que lleva el gobernador y de la no estrategia de comunicación nos da a entender que él no va a llegar, o es lo que anteriormente yo he comentado, es un lame duck. O sea, y muchas de las acciones del gobernador son de esa naturaleza. Recientemente hemos visto a la comisionada residente más bien moverse hacia la farándula. Y siempre me gusta aclarar que los candidatos políticos no son farándula, no son figuras del mundo del entretenimiento. Ellos quizás quisieran posicionarse, les encantan estos programas de entretenimiento y del cotilleo y de los asuntos del corazón, pero una figura política no se debe a ese tipo de programa. Se hace un flaco servicio y no deja espacio para que la gente pueda juzgar su trabajo como político. Eso no son asuntos, ¿verdad?, que le interesen a las personas. Su vida privada, más allá de algo básico, no debe ser el motivo de la noticia. La noticia es el hecho, lo que se hace, cómo contribuye, su aporte a la democracia. No es que se va a casar y fulana va a llevar las flores, o sea, no, realmente eso no va. Pero sí vemos que se está utilizando como una estrategia de distracción. Claro, lo que pasa es que la no presencia de Jennifer González plantea también, además de lo que estás trayendo en términos de su interés de distanciarse totalmente
es hasta cuándo va a resultarle a una candidata, en este caso del Partido Nuevo Progresista, que ha estado en esta situación por lo menos 3 veces en la historia de los últimos 20 años. Cuando Pedro Rosselló González quiso volver a correr en el 2004, que tuvo primaria, que Luis Fortuño entonces fue el candidato a la gobernación, pero toda la administración de Pedro Rosselló González entre el 92 y el 2000 estuvo precisamente llena de asuntos de corrupción. En una segunda ocasión más corrida, 2019, Ricardo Rosselló Nevares sale del gobierno de Puerto Rico, ya sabemos, entre corrupción y el Telegram chat, y en este momento en que lo menos que está pasando es que las investigaciones de las autoridades federales se acercan a 2 campañas políticas desde el punto de vista del financiamiento. ¿Qué te parece que va a resultarle una campaña de distracción cuando vemos que el país está prendido por las 4 esquinas? Mira, yo creo que la campaña de distracción llega a cierto público. No podemos negar que hay gente que le encantan este tipo de programas, que, ¿verdad? Quizás un corazón del rollo que es muy adherido a lo que es el ideal de la estadidad, pues tal vez podría irse por la ventana de lo que viene siendo una estrategia de distracción. Por otra parte, yo creo que hay cosas muy importantes pasando donde ella sí desea aspirar a un puesto como candidata a la gobernación, debería estar inmersa en estos momentos. Por ejemplo, el debate que se da en la legislatura de Puerto Rico sobre los derechos reproductivos de la mujer. Yo creo que si la comisionada residente desea asumir unas posturas fuertes que llamen la atención, esa es la forma de asumirlas. Creo que con la acusación del alcalde de Aguas Buenas, el alcalde de Humacao, todo el mundo salió corriendo como cucaracha. Y no olvides que en días recientes Betito Márquez, alcalde de Toa Baja, hizo unas expresiones donde habla de la desafiliación que él está pensando hacer de la colectividad. Entonces, tiene el cuarto lleno de agua Jennifer González en asuntos medulares, donde pudiese estar ella participando y teniendo una opinión fuerte, ¿no? Que construya esa credibilidad de ella como candidata a la gobernación de Puerto Rico, vis a vis la no estrategia del gobernador de Puerto Rico, del 32%, Pedro Pierluisi, que está pasando, yo te diría, que por uno de los puntos más bajos desde que llegó a la fortaleza el 2 de enero del 2021. Que estamos hablando solamente de año y 4 meses. Y así de desgastado está el gobernador del 32%. Sí, es una figura altamente desgastada que tiene que recurrir a estrategias sumamente livianas, como decir que participó en un programa de comida que se emitió en una cadena norteamericana. Realmente es una estrategia muy liviana de comunicación, extremadamente liviana, cuando en Puerto Rico se está dando un debate medular, como te digo, sobre los derechos reproductivos de la mujer, donde hay no uno, sino varios proyectos de ley, donde hemos tenido una serie de asuntos relacionados a procesos de permisología, otorgación de permisos, destrucción de los recursos naturales, y hay una conversación muy grande dándose en estos momentos sobre las alianzas y potenciales coaliciones. Claro, sabemos que aquí tiene que haber unos cambios con el código electoral, pero el gobernador tendría que quizás asumir una postura, ¿no?, vocal y mediática y dialogar sobre estos asuntos. El gobernador necesita sincerarse con el pueblo de Puerto Rico. Están pasando muchísimas cosas y el que escoja irse por una estrategia liviana es bien detrimental y te dice cuán bajo es probablemente su nivel de aceptación. Y claro, yo no tengo aquí una bolita mágica, como dijimos al principio del programa, pero si vamos a hacer un sondeo en la calle, un sondeo informal,
te diría que el gobernador no tiene el apoyo que quizás tenía unos meses previo a su elección como gobernador. Dos cosas, cuando hablas de la posibilidad de que Jennifer González llegue a un grupo, y es que yo creo que también nosotros tenemos que aquí traer lo que es una realidad, y es la erosión que ha sufrido la base del Partido Nuevo Progresista entre la administración 2010, el voto del 2016 al 2020. El 32%, yo no creo que esté ya en un 32%, salvando las distancias de lo que mucha gente cree que también pasó para llegar a un 32% y ganar el Ejecutivo, que tiene que ver con los trucos de la ley electoral y los trucos de la propia elección general. Por otro lado, el posicionamiento de Jennifer González liviano, cuando el país no solamente enfrenta todo lo que tiene que ver con los problemas e investigaciones, incluso legislativas, que parecerían haber movido el palo fuertemente en el Departamento de Recursos Naturales. Por otro lado, todo lo que ocurre alrededor de los códigos, el Código de Ordenamiento Territorial, que están tratando de trucarlo nuevamente a través de la Junta de Planificación. Y todo eso incide con los asuntos de corrupción. Fíjate que la corrupción que se puede haber dado en la bahía estuarina de Jobos, en el Camino del Indio, tiene que ver con permiso y tiene que ver con aquello que alguna gente ha podido trucar alrededor de obtener permisos fraudulentos. Tiene que haber conexiones con las agencias existentes, por ejemplo. Y todo lo que se discute a partir de una semana es el inversionismo político, al punto de que la campaña política a través de un super PAC llegó a la campaña del gobernador, que es lo que es verdaderamente ilegal, porque se utilizaron dos organizaciones en Puerto Rico para impactar ese super PAC. Cuando tú ves que los ejemplos de lo que se está dando en el país se ubican en los mismos niveles de corrupción, yo creo que este país lleva 20, 25 años mirando desde un lugar quizás a veces muy protegido y viéndolo a distancia lo que ha sido la corrupción pública. Puerto Rico lleva por lo menos 22 años viendo a 2 secretarios del Departamento de Educación convictos y presos por corrupción. 42 jefes de agencia de alto nivel y de bajo perfil en las administraciones de Pedro Rosselló. Y más tarde la salida de un gobernador. ¿No será esa vez en que en efecto el país se cuestione que no hay posibilidades de salvar desde el punto de vista de la limpieza a esos 2 partidos de mayoría? Pues mira, Carmen, yo creo que el pueblo de Puerto Rico está pasando por un proceso de cuestionarse muchísimas cosas. Retomando un poco lo que veníamos hablando en la discusión de Jennifer González y lo que estaba pasando, no quería olvidar que una de las cosas que ha erosionado mucho esa base del Partido Nuevo Progresista han sido precisamente los arrestos de los alcaldes. El Partido Nuevo Progresista gozaba de una reputación, un prestigio, ¿no? Con alcaldes muy poderosos, y mantenía esas alcaldías. La caída estrepitosa de Héctor O'Neill, sumada a la caída estrepitosa de Ángel Pérez, le han restado al Partido Nuevo Progresista muchísimo. Están tratando de levantar ciertos alcaldes como figuras de mucho poder, pero son figuras que pisan y no arrancan. Y si te fijas, la comisionada residente había estado en el municipio de Camuy, y quien preside la Federación de Alcaldes es Gabriel Hernández, creo que es el apellido. Sí, el alcalde Gabriel Hernández. De Camuy. Hernández. Sí, y yo pues voy a Camuy semanalmente, y te debo decir que Camuy ha pasado por una transformación increíble, te diría más en el último año. El alcalde ha completado una serie de proyectos
y el alcalde se está moviendo duramente para hacer de Camuy un lugar, un pueblo, ¿no? Una ciudad, un pueblo, un municipio sólido. Tiene mucho que ofrecer. Así que no es casualidad que Jennifer González estaba en el municipio de Camuy. Así que la erosión de esa base de los alcaldes, sumado a los escándalos que tú acabas de mencionar, han hecho que el partido vaya perdiendo. Aparte de eso, vemos como entre las desafiliaciones y eso mismo que va perdiendo el partido, esa fortaleza que le pasa al Partido Popular Democrático, que eso es otro tema, que tenemos que tocar totalmente aparte, pero ellos han ido perdiendo toda esa base. ¿Cómo se traduce eso? No pueden comunicar efectivamente un proyecto de partido al electorado. Entonces, el proyecto de ellos siempre ha sido la estadidad. Tienen 6 cabilderos en Washington, ya tienen una pelea con una, que es Elizabeth Torres, que pues es considerada non grata dentro de sus huestes, ¿no? Aunque fue electa por un proceso que ellos llevaron a cabo y fue una elección. Así que tienen un proyecto que corre paralelo en Washington a lo que pasa en Puerto Rico. Yo hubo una desconexión muy grande de lo que pasa en Washington y de lo que pasa en Puerto Rico. Muy grande. A todas estas, pues, estamos viendo que han sido incapaces a nivel de Puerto Rico de comunicarle unidad al electorado, a su partido. Y entonces antes estos partidos agarraban votos aquí y allá de otros lados. Ya no, la gente está corriendo hacia afuera. Es un movimiento exógeno lo que se está dando. Están saliendo de los partidos políticos, buscando dónde agruparse. Y si tú miras muy bien las redes sociales, las personas son... Mira, yo sigo mucho, por ejemplo, en la red social Twitter, leo mucho comentario y hay gente que se considera estadista y te dicen, yo soy estadista, pero yo no creo en el Partido Nuevo Progresista de hoy, o yo voto por candidatura, pero sigo siendo estadista. O sea, que todos estos factores externos han incidido en afectar la imagen del Partido Nuevo Progresista como colectividad y le han restado credibilidad. Entonces, los arrestos le restan credibilidad al partido y le restan credibilidad a esas figuras dentro del partido. Así que tienes una receta para un pequeño desastre donde no puedes comunicar nada positivo de cara a unas elecciones en 2024. ¿Qué va a pasar? Mira, ahí tienes al Cano Canario, el Cano Gorrión, le digo yo, en la Guaya Palma Party. La gente se ha puesto muy creativa esta semana en el uso de las redes sociales. Y si miran bien la imagen, pues tiene a su madrina política, Tata Charbonnier, y pues, ¿verdad? Hace alusión a la situación del recogido de desperdicios sólidos de los municipios. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Nosotros no tenemos una bolita, pero se anticipan más arrestos. Eso es lo que nos han dicho. Eso es lo que ha salido, lo que ha no es en los medios de comunicación. Claro. Bueno, yo creo que ya es demasiado, ¿verdad? Estamos hablando de 7 alcaldes y 5 de ellos son del Partido Nuevo Progresista, con el agravante de que arrestan al presidente de la Federación de Alcaldes, que no es poca cosa. O sea, ha sido golpe tras golpe, golpe tras golpe, y parecería que no se va a acabar, ¿verdad? Parecería que todavía nos quedan muchos más arrestos. Yo creo que lo que realmente le pone la cherry al mantecado es definitivamente esta investigación que llega hasta los niveles de el financiamiento de la campaña, que es quizás el rum más fuerte que ha habido en los últimos 50 años en las campañas políticas en Puerto Rico, el inversionismo político, el American Way. Hoy hablaba yo con una persona precisamente de esta manera es que se financian las campañas en Estados Unidos, y ahí están los congresistas estableciendo quid pro quo y casos que el Departamento de Justicia ha tenido que llevar contra políticos, contra congresistas, contra alcaldes, contra gobernadores,
O sea, es en grande. Lo que antes nosotros veíamos quizás uno cada 2 años, cada 3 años, nosotros lo estamos viendo en los últimos 5 años, por lo menos cada 3 meses. Y en esta administración, mucho más. De ahí yo quisiera... Ajá. No, que eso afecta hasta cierto punto lo que es la construcción de la reputación, porque recuerda que la reputación tú la construyes desde la otredad. La otredad se construye a base de la información que estamos viendo, por ejemplo, arrestos. ¿Qué hace eso? Erosiona esa reputación del Partido Nuevo Progresista. Eso es verdaderamente lo que está pasando, pero es una percepción externa. Claro, es una percepción externa y ellos no han podido todavía definitivamente desarrollar una estrategia que tú digas, caramba, están tratando de crear un escenario y un ambiente para manejar la crisis. Yo no veo en ninguna parte. Yo veo un Tomás Rivera Schatz totalmente, como siempre, solo tratando de defender lo indefendible. Pocas veces, muy pocas veces, parecería que Tomás Rivera Schatz sabe algunas cosas que yo sé, que definitivamente esta investigación escala y son muchos los hijos del muerto, como diría Reyes Vázquez. Pero yo de ahí quiero ir a lo que a mí me parece es la crisis más grande que ha tenido gobierno puertorriqueño en los últimos 25 años. Y es esta percepción, más que una percepción, yo lo digo por información, de que en efecto la cooperación del CPA, el Contador Público Autorizado, Joseph Fuentes Fernández, puede llegar a unos niveles bien cercanos a la fortaleza. Trasciende que una de las personas que está mencionada en esa querella de la cual hace alegación de culpa el pasado viernes el propio Fuentes Fernández, puede ser Andrés Guillemar Noble. Andrés Guillemar Noble no solamente es el esposo de la hermana del gobernador, es que ha estado en todas las campañas que Pedro Pierluisi ha tenido como candidato a la comisaría residente y en este momento, desde el año pasado, a la primaria y a la gobernación, que ha sido la persona de su confianza para incluso al momento en que trató de ser el gobernador, cuando el orden sucesoral disponía que era la secretaria del Departamento de Justicia, porque no había un secretario de Estado confirmado. O sea, es la persona que lo ayudó junto a su hermana a jurar en su casa, en la casa de Andrés Guillemar Noble, en ese apartamento del condado. Fue Pedro Pierluisi a jurar. Todas las cercanías y todos los cuadros alrededor del gobernador, empezando por su mejor amigo, que es Joseph Fuentes Fernández, que es un testigo cooperador que no debe estar dando a la gata cata de casa. Debe estar dando a gente bien arriba para que le dieran una recomendación de solamente 24 meses de cárcel. Y estoy segura que se está cogiendo los 24 meses, y esta es la primera vez que voy a decir esto, en términos de ese acuerdo. Porque Joseph Fuentes Fernández tienen que haberlo cogido en una mentira. Y los cooperadores se les complica la cooperación y se les complica su relación con el gobierno de Estados Unidos en términos del Departamento de Justicia, cuando los cogen, como dicen en country, en un embuste. Y ahí lo que te podía costar 6 meses porque tu cooperación es buenísima, ahora te puede costar 24 meses y te puede costar incluso que te pidan cosas mucho más grandes como es grabar. Y eso es así y lo hemos visto, y yo lo he visto, lo he conversado con fiscales, lo he conversado con gente que está hoy en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todo eso para llevarte a preguntarte cómo viste, por un lado, y vamos a empezar por ahí, las contestaciones del gobernador.
cuando Dianeris Calderón lo confronta con Mark Thatcher, que es uno de esos donantes del Super PAC y que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. Esa sería la pregunta. Pues mira, Carmen, yo veo que el gobernador está contestando con evasiva, está circunvalando, ¿no? La médula de todo esto. Está siendo sumamente cauteloso. El gobernador es abogado. Él tiene que saber que lo que se alega es serio, y pues lo he visto cauteloso. Sin embargo, quien me llamó mucho la atención en días recientes fue Caridad Pierluisi. Caridad Pierluisi, de ser una figura que le gusta estar muy sonriente frente a la cámara, que le gusta estar modelando ropa, vemos cómo Caridad Pierluisi comienza a dar la espalda, empieza con evasivas y sobre todo, yo hice una lectura y está en mi red social de Twitter, donde ella inclina la cabeza cuando se le acerca a la periodista, ahora mismo se me olvidó Mari Carmen Rivera. Mari Carmen Rivera. Sí, cuando Mari Carmen la entrevista, y si pueden ver, es la evasiva. Ella, que siempre ha sido tan accesible a los medios de comunicación, de repente tiene una evasiva. Y eso es muy marcado, eso marca un comportamiento, eso siempre hay que analizarlo en el contexto de lo que viene siendo el lenguaje corporal y lo que viene siendo la comunicación. Una persona que siempre ha estado tan evasiva y que de repente, mire este gesto que está haciendo, que es el de inclinar la barbilla, ¿qué te denota? Cuando tú inclinas la barbilla, tú estás protegiendo tu garganta, tú estás protegiendo lo que es tu voz. No vas a hablar. Es un gesto muy, muy marcado de personas que no quieren hablar. Es un gesto que demuestra que hay algo que se oculta o algo que no se quiere dar a conocer. Es muy, muy marcado, muy marcado ese gesto que ha hecho Caridad Pierluisi. Así que me llamó muchísimo la atención. Ella siempre viste de colores muy alegres, la vemos vestida de negro, casi sin maquillaje, en una evasiva, dando espalda. Recuerden esas fotos van a ser muy importantes porque están marcando un antes y un después en la comunicación de Caridad Pierluisi con los medios de comunicación de Puerto Rico. El hecho de que la Secretaría de la Gobernación no esté ni por los centros espiritistas. ¿Qué te denota? No empecemos. que no empecemos con la Secretaría de la Gobernación. Tú sabes que ella para mí es un personaje que hay que estarlo analizando. Cada vez que me siento a analizar, la puedo estar horas. Mira, la Secretaría de la Gobernación, pues, ¿verdad? Cuando querían distraer un poco al público, la sacaban. Es una pésima comunicadora la Secretaría de la Gobernación. Y como portavoz, pues, realmente no está preparada para la envergadura de asumir ese rol de portavoz de un gobierno. Entonces, de repente está callada. Ella, tú sabes que es como que la sacan, la vuelven, la ponen, pero en estos momentos ha estado callada luego de toda la situación con aquel señor poeta de Luma Energy, donde ella trató de explicar todo lo que estaba pasando alrededor del apagón, que no tenía, ¿cómo se dice?, ninguna respuesta. Mira, Carmenit, este gobierno va de fuego en fuego, de crisis en crisis, no está preparado. Es como si estuviesen con un extintor pequeño apagando un fuego de grandes proporciones. Tú no apagas un fuego de grandes proporciones con un extintor. Así que este silencio de la secretaria de la Gobernación, ese antes y después de Caridad Pierluisi como figura de la primera dama o la primera hermana, como le llamo yo, a ella, que verdad es muy ávida de contestar y estar muy simpática ante los medios de comunicación, pues llama mucho la atención. Y la evasiva del gobernador.
tú estás sumando todos estos factores y te das cuenta que la crisis es grande y ellos no saben por dónde agarrar esta crisis. Y es una crisis muy grande que está manifestándose en que el gobernador puede que no esté disponible para las elecciones del 2024, o sea, una candidatura política que no sea viable. Claro. Bueno, Brenda, yo creo que hemos tocado, a mi juicio, lo más importante que ha ocurrido esta semana. Podríamos estar hablando, como tú dices, la crisis de no solamente el aborto en Puerto Rico, el aborto en Estados Unidos, la derecha como viene tratando de alcanzar y de alcanzar más derecha y sobre todo de echar atrás todos los derechos adquiridos por las mujeres. Lizy Burgos y el Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, pero definitivamente son temas que se coagulan también en lo que está pasando con la pobre institucionalidad del gobierno de Puerto Rico y el mal trabajo de desarrollar un proyecto que pueda decir hacia dónde tiene que ir el país, porque entre otras cosas parecería que a lo que vinieron no fue a eso. Y yo creo que es lo más crítico de la mirada que podemos hacer mucho más profunda con relación a la proyección pública del gobierno en un momento en que no solamente es la crisis de institucionalidad por la corrupción, la crisis de institucionalidad por la incapacidad de desarrollar un proyecto de gobierno. Es la crisis de institucionalidad porque no parecería que tienen claro para qué sirve un gobierno en un país. Y no hay manera de que una sienta que tienen una estructura, incluidos los jefes de agencia, que puedan mover el país hacia otra cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo que la conversación sobre las alianzas se está dando en serio. Vemos un partido independentista puertorriqueño que es el único que tiene dentro de los partidos políticos en Puerto Rico mucha más experiencia manejando la institucionalidad de un partido hacia las elecciones generales, conversando con las otras facciones que obviamente no tienen, entre los independientes y Victoria Ciudadana, no tienen necesariamente la estructura para empujar una alianza, sobre todo con la limitación de la ley electoral. Todo eso me parece fascinante y me parece que es importante. Y sobre todo, sumar. Si va a pasar, si realmente va a poder haber un grupo que se siente a delinear una alianza más allá del asunto de la incapacidad que tiene la ley electoral o la tranca que supone la ley electoral para eso, el tiempo nos dirá. Pero la conversación se está dando. No es casualidad que Luis Raúl Torres, que José Vargas Vidot, Juan Dalmau y Manuel Natal se hayan sentado a decir, mira, vamos a decirle esto al país, vamos a provocar que el país se tire a la calle para que esto se pueda dar y la enmienda a la ley electoral sea fundamental. Yo creo que eso es importante. Sí, es muy importante y si te fijas, ellos sí tienen una estrategia de comunicación. Y qué bueno que tocamos este tema, porque sí tienen una estrategia de comunicación, sí están concertadas esas expresiones a nivel mediático. Juan Dalmau siempre ha tenido, para mí, una de las mejores campañas a nivel mediático. Juan Dalmau, pues, por ejemplo, ha estado visitando las escuelas. Figuras como Carmelo Ríos han estado protestando porque Juan Dalmau ha estado visitando escuelas. Bueno, pero se visita, ¿verdad?, para hacer reclutamiento del servicio militar obligatorio. Exacto. Que vaya Juan Dalmau y hable en una escuela, yo no lo encuentro nada malo. Los colegios privados lo invitan. O sea, así que si en una escuela puede ir el servicio militar obligatorio a hacer una presentación, que vaya un candidato de XYZ partido, porque no tiene que ser necesariamente Juan Dalmau, pues yo no lo veo malo. O sea, nosotros tenemos que abrir el diálogo, la discusión, tiene que ser de un lado y tiene que ser del otro. Yo no lo veo nada mal. Entonces, ellos sí tienen una estrategia de comunicación y más me llamó la atención el espaldarazo que ha dado Eliezer Molina, que es la única voz en Puerto Rico que se ha mantenido constante y sonante en la denuncia.
Él es la verdadera voz de la oposición. No podemos olvidar. Yo, como siempre he dicho, Eliezer tiene unos aciertos y unos desaciertos. Pero hay que concederle a Eliezer Molina que a nivel de llegar al pueblo de Puerto Rico, la gente sabe quién es Eliezer Molina. La gente, tú vas y preguntas en cualquier esquina y la gente sabe quién es Eliezer Molina. Lo ven en los medios de comunicación, lo ven a través de las redes sociales, se lee en el periódico, está muy activo. Hay respuesta, claro. Tiene un recognition factor, que esto es muy claro, sí, tiene un factor de reconocimiento importantísimo. Importantísimo, y ese factor de reconocimiento lo tiene Juan Dalmau, y ese factor de reconocimiento hasta cierto punto lo tiene una figura como Manuel Natal, no al nivel de Eliezer Molina, no quizás al nivel de Juan Dalmau, ni Juan Dalmau lo tiene al nivel de Eliezer Molina, pero Eliezer Molina yo lo veo como el caballito que llegaba último en la carrera del hipódromo. Eliezer ha ido poco a poco ganando esa tracción necesaria para irse ubicando ahí al frente como voz de oposición. La oposición es muy importante en las democracias. Así que esto es muy importante. Y entonces, en términos de lo que vienen siendo las alianzas, es un camino muy cuesta arriba el que llevan tanto Juan Dalmau Ramírez como Manuel Natal, como Luis Raúl Torres y como el doctor Vargas Vidot. El doctor Vargas Vidot es una figura muy querida y estimada por mucha gente en Puerto Rico. Sus proyectos pues llegaron, impactaron a un grupo, ¿no? De poblaciones que estaban marginadas y ninguneadas. Entonces se construyen unos proyectos de aporte social. Esta figura, Manuel Natal, pues trae Victoria Ciudadana, que pienso que es la figura que todavía necesita mucho trabajo. Eso yo como comunicadora. ¿Verdad? Porque pues sale Alexandra Lúgaro de Victoria Ciudadana, queda Manuel Natal como el front runner o la primera figura de Victoria Ciudadana, pero todavía necesita un poco de trabajo. ¿Qué va a pasar con las alianzas? Volvemos, estamos a 2 años de las elecciones, tenemos una ley electoral que fue enmendada muy a propósito para que no existieran las alianzas, pero nuestro mundo se mueve a las alianzas. Mira España, Mira Chile, lo que ganó las elecciones en Chile fue una alianza. O sea, el mundo, la política a nivel mundial ha ido polarizante en izquierda y derecha, pero también ha llevado a coaliciones y alianzas. Son los fenómenos políticos modernos de hoy día que los podemos ver en los medios de comunicación, en periódicos internacionales. Usted agarra, usted lee y usted se da cuenta que lo que está pasando en Puerto Rico no es ajeno. Esto no es ajeno, esto no es un fenómeno único, esto es hacia lo que se mueve el mundo. Bueno, nosotros nos vamos. No sé si me están escuchando, nosotros nos tenemos que ir. Ya definitivamente llegó el tiempo del final del programa. Recuerden siempre que estamos en Bonita Radio, que nuestros auspiciadores son Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía, que siempre pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitasradio.net, incluso programar su donativo. Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil y en la dirección cheques y giros postales PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Nosotros nos fuimos. Gracias un montón, Brenda, por estar aquí. Recuerden que siempre vamos a tratar de grabar un programa para estar siempre con Brenda los jueves. Éxito. Nos hablamos la semana próxima. Que la pasen bien. Hasta siempre.